Bueno, amados, ¿cómo están? Bien, gracias. Sí, porque los veo un poco apagados. Los veo como que, ay, nuestra reina, ay, aquí, que allá. No, tan alegres. Bueno, alégrense, gócense. Bueno, y como siempre la pregunta, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos encontramos? Juan capítulo ¿qué? Ay, Juan capítulo 6, sí, ok, pero estamos acompañando a Jesús. Estamos caminando con Él de lugar a lugar. Y nos dimos cuenta que entre el momento que Él se confrontó con los líderes judíos en Jerusalén, hasta que Él está en el lago Tiberias, pasaron 6 meses. Aunque saltó del capítulo 5 al capítulo 6. De ahí que pasó en el capítulo 6 al inicio, donde estaba Jesús, en el lago. Llega con la barca, con los discípulos. Se baja de la barca. ¿Y quiénes están esperándolo ahí? Discípulo. Un montón de gente que todos se dieron cuenta que Jesús iba para allá y que lo estaban esperando para que Él les hablara. Jesús baja de la barca y aunque Él quería ir allá a descansar y a estar lejos de toda la gente, ¿qué hizo? Él ministró a las personas, les enseñó. ¿Por qué hizo eso? Porque les tuvo compasión. ¿Y por qué les tuvo compasión? Porque eran como ovejas sin pastor. Y nosotros hablamos que muchos de los que viven alrededor nuestro son como ovejas sin pastor, que necesitan una palabra de aliento, que necesitan ese toque de alguien que venga, que se sienta con ellos y que les diga, aquí estoy, ¿cómo te puedo ayudar? Así que Jesús les tuvo compasión y les enseñó allá en esa colina a la orilla del lago Tiberias. Él sanó a los enfermos y cuando era noche, ¿qué hicieron los discípulos? Okay, llegaron y le dijeron, mire Jesús, esa gente tiene que ir a buscar dónde quedarse en la noche y de dónde comer. Y Jesús, ¿qué les dijo? Denle de comer ustedes. Y los discípulos dijeron, Señor, si son 6 meses de salario, casi 7 meses. ¿De dónde vamos a sacar tanto dinero? Y con todo esto solo sería un poquito que les pudiéramos dar. Pero con el milagro que hizo Jesús, con el pan y con los peces, alimentó a 5,000 varones. Les dio de comer no solo a que se saciaran, sino que con sobreabundancia se saciaron los 5,000 hombres, más todas las mujeres y niños que estaban con él. Todos se saciaron con el pan que multiplicó Jesús. Y es importante reconocer y recordar eso, porque la prédica de hoy, el mensaje de hoy tiene que ver con justo esa situación, que Jesús les dio el pan y que todos comieron. Y al final sobraron 12 canastas. Y ahora, para que esa gente no agarrara a Jesús para hacerlo rey a la fuerza, que dijo Jesús, ¿saben qué, discípulos? Mejor nos separamos, para que la gente sepa que aquí esto ya se acabó. Yo me subo a la montaña y ustedes 12 se suban a la barca y cruzan y se van a Capernaum. Y los 12 suben a la barca. ¿Y qué pasa en el camino? Alta mar, tormenta, el viento contrario, están remando y no avanzan. Y con toda esta situación, ¿qué hace Jesús? Jesús los ve de lejos. Jesús empieza a caminar
y los rebasa caminando sobre el agua. Ajá, y los discípulos, atemorizados, dicen, hey, un fantasma, ojo, aquí ya eso se acabó, nos vamos a hundir y adiós. Porque si ya vienen caminando los fantasmas en el agua, ¿qué esperanza podemos tener? Pero Jesús se identifica y dice, hey, tranquilos, no temen, soy yo. Y Pedro dice, bueno, vamos a ver si es cierto. Si eres tú, dígame que camines sobre el agua. Y Jesús le dice, venite, bájate de la barca. Pedro se hunde, Jesús lo agarra y pum, están en Capernaum. Entonces, ¿dónde nos encontramos ahorita? En Capernaum. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa cuando Jesús llega a Capernaum. San Juan capítulo 6, versículo 22. Y yo tengo como título, Jesús dice, yo soy el pan de vida. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Así que observaron, se fueron los 12, se quedó Jesús. Pero otras barcas habían arribado en Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Así que, amados, la gente seguía buscando a Jesús. ¿Y por qué? Bueno, se supone que daba enseñanzas bien interesantes, pero también porque les dio de comer. Y uno no es tonto. ¿Y a dónde le dan de comer? Ahí llega uno, ahí vuelve. Así que buscaron a Jesús, no lo encontraron. Pero sí sabían para dónde se fue Jesús. ¿Y para dónde se fue? ¿Para dónde se fueron los discípulos? A Capernaum. Bueno, si los discípulos se van a Capernaum, no va a tardar el maestro en llegar ahí también. Así de sencillo. Si ustedes quieren saber dónde van a estar los padres de los niños, solo buscan los niños y solo esperen, porque ahí al ratito llegan los padres, porque obviamente van a cuidar sus hijos. Entonces lo mismo, sabían que los discípulos se fueron a Capernaum. Bueno, si no encontramos el maestro, a buscar a los discípulos. Y los encontraron y llegaron allá. ¿Y ahora qué pasó? En el verso 25. Y hallándole al otro lado. Así que ya encontraron a Jesús. Lo hallaron al otro lado del mar. Que obviamente no era un mar, era un lago. Pero al otro lado del mar. Le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cómo es posible que tú no te subiste a la barca? No se fue otra barca, nosotros fuimos y tú ya estás acá. ¿Cómo es posible? ¿Y qué le responde Jesús? Jesús no le responde absolutamente nada acerca de la pregunta de cómo él llegó allá. Porque eso no es importante. Jesús no quiere explicarles de que él caminó sobre agua. Él quiere entrar, como lo hemos visto en varias ocasiones, a una discusión de teología. Él quiere que ellos entiendan quién es Él, qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo.
Todo lo que hemos visto vez tras vez tras vez. Lo hemos visto con Nicodemo y lo hemos visto con la mujer samaritana. Le preguntan cosas y él contesta algo completamente diferente, porque no le interesa contar cosas que no son de importancia. Pero ¿qué es lo que les contesta? Y como ya dijimos, cuando vemos las palabras de cierto, ¿qué hay que hacer? Hay que estar bien atento. Entonces vamos a ver en el verso 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¡Qué vergüenza que le digan a uno! Es que tú no me buscas por tal y tal cosa, por lo que me debería haber buscado. Me buscas porque te di de comer. Eso es una bofetada, si uno se la puede dar a una persona. No llegaron por los milagros. No llegaron a buscarme por lo que deberían haber buscado. Porque si yo hago milagros, ¿qué indica eso? Que soy el Mesías. Que soy aquel enviado de Dios que cumple con lo que está profetizado en Isaías. Todo lo que ya hemos visto hasta hoy. No lo están buscando para reconocerlo como el Mesías. Lo están buscando porque les dio de comer. En vez de maravillarse en las maravillas del Señor, en la presencia del Mesías en medio de ellos y las enseñanzas, en todo lo que él representaba como hijo de Dios, ¿en qué se maravillaron? En que les dio el pan. Se enfocan en lo material. Y amados, también nosotros cuando llegamos a la iglesia, cuando nos arrodillamos a orar, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que estamos entrando a hacer? ¿A buscar lo material? Señor, denos pan. ¿O estamos tratando de encontrar el Mesías? Para que Él nos enseñe el camino a seguir y que el pan llega por sí solo. Entonces en el 27 dice: trabajad, no por la comida que perece. ¿Por qué han de trabajar? Por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Así que una vez más, ustedes recibieron pan. Un pan que sabemos que perece. Un pan que si no lo comemos, se pudre. Un pan que ahorita se come y se desapareció. Pero ustedes tienen que buscar el otro pan. Aquel pan que permanece a vida eterna. Así que él está enfocando ahora en lo que le dio de comer ahí arriba a los 5,000, ese pan, y lo está transformando en un tema espiritual, en un tema teológico. Él dice, aquel pan se lo doy una vez y perece, pero ustedes tienen que buscar ese pan que no perece, que no se arruina, aquel pan que lleva a la vida eterna. Ajá, pero alguien les tiene que dar ese pan. ¿Y quién se lo va a dar? Pues aquel a quien Dios señaló para que se lo diera. No es cualquiera que le va a dar ese pan. Jehová de los ejércitos lo asignó. ¿Y a quién fue el que asignó? Al Hijo de Hombre.
Y está repitiendo lo que ya había dicho antes en otras ocasiones. Hemos visto lo del Hijo de Hombre, que salió de Daniel 7. Inmediatamente, si ustedes escuchan la frase Hijo de Hombre, ustedes saben que se tiene que referenciar a la cita en Daniel, donde se habla que el anciano de días está sentado en el trono y que él le da poder, autoridad, todo lo que él da al Hijo del Hombre. Inmediatamente, todo lo que escuchan que él es el Hijo de Hombre, saben, él se está haciendo igual a Dios. Inmediatamente, eso es como decir que yo soy pastor. Todos lo saben, no hay ningún secreto. Y así, él se identifica, él dice es que Jehová se lo da al Hijo del Hombre para que el Hijo del Hombre lo dé. Por lo tanto, yo soy el Hijo del Hombre y Dios es mi Padre y por lo tanto yo soy Dios. Y la primera reacción de la gente es, vamos a ver en el 28, cómo responden. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Así que aquí la reacción es, uy, queremos el pan de la vida eterna. ¿Cuáles son las obras? Obras. ¿Cómo somos salvos, amados? ¿Por obras o por gracia? Por gracia. Entonces ellos tienen que aprender. Ellos tienen que aprender. Es que no es por obras. No es porque ustedes van a hacer cosas que Dios asigna, por lo que ustedes van a ser salvos. Ustedes no van a recibir ese pan si cumplen con un set de leyes. Ustedes no van a recibir la bendición de Jehová porque hoy no pecaron. Todo lo que recibimos es por gracia. Nada nos merecemos. Entonces, él una vez más les tiene que explicar también a todo ese grupo de personas, amados, es que no es por obras. Entonces, ellos quieren saber con qué obras alcanzamos ese pan. Y él dice, no es por obras. Mire, en el 29, ustedes quieren ese pan. Bien sencillo. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Así de sencillo. Ustedes quieren ser salvos. Tienen que creer en aquel que Jehová ha mandado al Hijo del Hombre, al que asigna toda la obra de Dios. Punto. Nada más. Ustedes no se tienen que arrodillar 20 horas al día orando. Ustedes no tienen que dar aquí el 100% de sus ingresos. Ustedes no tienen que venir a la iglesia todos los domingos. Una sola cosa le pide Jesús. ¿Y qué dice? Que creen en Él, que fue enviado por Dios, por el Padre. Esto es todo. ¿Y quién es este? Sabemos que es Jesús. Le dijeron entonces, ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Por qué nosotros siempre tenemos que buscar que el Señor nos haga algo para que creamos que Él es el Señor? Y no nos dice la Biblia misma que la misma creación habla de quién es Jehová. Y no es que ya vieron los milagros de sanidad. Y no es que vieron cómo multiplicó el pan y los peces en frente de todos. Y cómo quedaron saciados. ¿Es que acaso necesitan más y más y más señales hasta entender?
Igual nosotros, no busquemos señales, no busquemos cada día algún milagro para estar seguro que el Señor nos ama. De plano, nosotros nos levantamos en la mañana, despertamos y sabemos que Jehová nos ama. Sabemos que Jesús nos ama. Sabemos que el Espíritu Santo está presente. Porque es por gracia, por ninguna otra cosa. Y buscan y lo retan. Lo retan porque dice, mire, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Ajá, entonces, ¿qué tan viejos son los padres de ellos? Porque estamos hablando que el éxodo era, ¿qué? 2000 años antes de Cristo. Entonces dicen nuestros padres. Así que ellos dicen, mire, nuestros antepasados que estaban en el desierto, mire que recibieron ellos. Mire que recibieron ellos. ¿Qué recibieron? El maná. Ajá. El maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Así que, señores, nuestros antepasados que estaban en el desierto 40 años, por 40 años recibieron el pan del cielo. ¿Y tú qué nos diste? Una vez para 5,000. Así que, ¿qué es lo que le están diciendo a Jesús? Mire, ubícate, ¿ok? Aquel sí era el pan del cielo. Aquel sí alimentó a todo el pueblo 40 años en el desierto. ¿Y tú? Con una pequeña cosita, con 5,000, ¿crees que eso basta? Ahora mostrarnos. Lo están retando. Lo están retando para ver si es cierto cuando él dice que es el Hijo del Hombre. Lo están retando. Amados, ¿qué puede ser más importante que tener a Jesús presente? Porque ellos vuelven a enfocarse en lo material. Se vuelven a enfocar en aquello que comieron, que ingerieron y que los sació. Ellos todavía no entienden de qué está hablando Jesús. ¿Y por qué es tan importante repetir los temas en la iglesia? Porque hoy los escuchas, pero todavía no te cae el 20. Mañana lo escuchas y dices, sí, eso ya lo escuché. Igual no me cae el 20. Y ya en la quinta vez que lo escuchas, de repente dices, hoy sí. Al fin entendí aquella cosa. Porque mientras tanto tienes más experiencia en la vida. Mientras tanto has leído más escrituras. Y de repente empiezas a conectar que así, esto va con esto. Por eso es que repetimos los temas. Entonces Jesús dice, yo soy el pan. Y ustedes creen que ese maná fue dado por Moisés. Ustedes creen que Moisés es más grande que yo. ¿Ok? Entonces ahora, amados, dejan de enfocarse en lo material. Enfóquense en lo espiritual. Y para que ustedes aprendan que lo que quiero decir, entonces entremos a la siguiente parte, porque ahora en el 32 vuelve a decir, de cierto os digo. Así que esta primera parte termina acá. Amados, Jesús dice, yo soy el pan de vida. Dios es el que lo da para que el Hijo del Hombre lo distribuya. Así que recíbanlo. Recíbanlo para que tengan la permanencia de la vida eterna. Amén.